Buenas tardes, estimados amigos, queridos hermanos en Cristo. La resurrección de nuestro Señor es una doctrina fundamental, esencial. La resurrección de nuestro Señor constituye los pilares donde se fundamenta la fe cristiana. Por lo tanto, negar la resurrección de nuestro Señor es negar la fe misma y todas las creencias de la fe cristiana. En la primera epístola a los Corintios, uno de estos grupos estaba negando la resurrección de nuestro Señor. Por lo tanto, el apóstol Pablo en esta sección del capítulo 15 les escribe para dar evidencias de que efectivamente Cristo resucitó de los muertos para afirmar y evidenciar de que existe la resurrección. En el verso 3 y verso 4 de Primera de Corintios señala lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí el apóstol Pablo señala que la resurrección de Jesús de Nazaret no fue algo novedoso en el siglo primero, sino simplemente cumplimiento de lo que las Sagradas Escrituras ya habían vaticinado en el Antiguo Testamento. También el apóstol Pablo presenta otra evidencia acerca de la resurrección de nuestro Señor. En el verso 5 indica que apareció a Cefas y después apareció a los 12. Apareció a Cefas, es decir, apareció al apóstol Pedro y también apareció a los 12. En varias ocasiones, en un momento, aparece cuando los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas, aparece Jesús de Nazaret en medio de ellos, con un cuerpo resucitado, con un cuerpo glorificado, espiritual, incorruptible, aparece y desaparece, traspasa las paredes y se presenta ante los 12 apóstoles con la finalidad de confirmar de que él había vencido la muerte y que la muerte ya no tiene potestad sobre los seres humanos, que venció la muerte. La muerte es el resultado, las consecuencias del pecado de los seres humanos. Y cuando Cristo resucitó de entre los muertos, indica que el enemigo de los hombres, la muerte, ya ha sido vencido. Por eso se aparece a Cefas y se aparece a los 12. Otra evidencia que da el apóstol Pablo acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que apareció aparte de a Cefas y a los 12, a 500 personas a la vez. En el verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Si la incredulidad de algunos miembros de la iglesia de Corintios es extremadamente grande, entonces, si no creen a lo que el apóstol Pablo le está comunicando, entonces pueden ir a preguntarle a uno de estos 500 personas que vio a Cristo resucitado de entre los muertos, porque aún algunos de ellos todavía vive, y si no creen le pueden ir a preguntar. Otra evidencia de la resurrección de nuestro Señor que presenta el apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios capítulo 15 es que apareció también a Jacobo en el verso 7. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles otra vez. Jacobo, algunos comentaristas indican que se refiere al hermano de nuestro Señor. Anteriormente era incrédulo, pero gracias a esta manifestación de Cristo resucitado, este hombre, Jacobo, el hermano de nuestro Señor, se convirtió en un creyente y finalmente se va a convertir en un líder importante en la iglesia de Jerusalén. El otro argumento que da el apóstol Pablo para señalar que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, por lo tanto existe resurrección de muertos, porque la garantía de la resurrección de los muertos es precisamente nuestro Señor, es que se apareció al apóstol Pablo en el verso 8. Y el último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Por último, dice el apóstol Pablo, se me apareció a mí. El apóstol Pablo antiguamente era un perseguidor de la iglesia cristiana, era un fariseo, judío, un celoso de la ley, uno que quería preservar el monoteísmo, quería preservar la doctrina de los antiguos, pero sin embargo se aparece Jesús
cuando este hombre, Saulo de Tarso, perseguía a los cristianos en su camino a Damasco. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. En ese momento el apóstol Pablo se dio cuenta de que Jesús de Nazaret no era un impostor, no era un falso profeta, no era un blasfemo, no era un hereje, sino que era no solo un profeta, sino que más que un profeta, ahora ahí mismo en su camino a Damasco lo reconoce como el Kyrios, lo reconoce como Dios, lo reconoce como Señor. Y eso es lo que va a decir más adelante en las epístolas. En Colosenses, por ejemplo, lo reconoce a Jesucristo como el creador y sustentador de todas las cosas. Allí se convierte en un seguidor de Jesús de Nazaret. Estas son las evidencias que presenta el apóstol Pablo para afirmar que existe resurrección de los muertos. ¿Cuáles son las evidencias? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Las evidencias de la resurrección de nuestro Señor son las mismas escrituras del Antiguo Testamento. Cefas, los apóstoles, 500 personas a la vez se les apareció nuestro Señor. Luego se le aparece a Jacobo y finalmente se le aparece al apóstol Pablo. Cristo resucitó de entre los muertos, venció la muerte, venció al diablo, venció el pecado. Los que crean en Él, los que crean en la resurrección de Jesús de Nazaret, tendrán vida eterna, no irán a condenación, sino que pasarán de la muerte a la vida.